Hola, ¿qué tal? Soy David Peraza, historiador y vecino de esta isla. Como puede que algunos de ustedes sepan, el próximo 29 de abril se cumplirán 100 años desde la constitución del Cabildo Insular del Hierro. Sin embargo, nada tiene que ver la institución de 1925 con la que conocemos hoy en día. Antes que nada, hay que mencionar que el Cabildo se creó en 1925, siguiendo la Ley de Cabildos de 1912, siendo el último de Canarias en constituirse. Esto se ha relacionado tradicionalmente a la existencia en 1912 de un único ayuntamiento, lo que obligaría a retrasar la constitución del Cabildo. Sin embargo, esto no es el único motivo, y ya veremos más adelante los porqués de este retraso. Si analizamos cómo era el Cabildo hace 100 años y cómo es ahora, nada tiene que ver. En primer lugar, la forma de elección de los consejeros. Hoy en día se eligen a través de un proceso democrático que todos conocemos, establecido en la Constitución de 1978. Pero en 1925 fueron designados por el delegado del Gobierno en el Hierro y por los dos ayuntamientos, sin ningún tipo de atisbo democrático, siendo el primer presidente Félix Fuentes. Por otro lado, el presupuesto también ha variado considerablemente. Mientras que hoy en día el presupuesto del Cabildo ronda los 55 millones de euros, en 1925 era un poco más de 170.000 pesetas, lo que son hoy en día cerca de 1.000 euros. Pero tengamos en cuenta que el sueldo medio era de 300 pesetas, por lo que aunque nos pueda parecer poco, era una cantidad más que considerable, que incluso triplicaba el presupuesto de ese año del Ayuntamiento de Valverde. Esto nos hace ver que esa cantidad se ajusta más a una previsión de ingresos que a un verdadero presupuesto, ajustándose más a la realidad presupuestaria en los años posteriores, con unas cantidades menores que sirvieron para los gastos de la institución, centrados principalmente en la construcción de carreteras. Vemos más diferencias entre el propio personal, cuando prácticamente no llegaban a 20 personas en 1925, entre el propio personal político y ciertos puestos como el de secretario, aunque tampoco podemos entender a estos trabajadores como funcionarios en el sentido actual de la palabra, sino más bien puestos que compaginaban con otros trabajos. Por su parte, hoy en día trabajan para el Cabildo varios centenares de personas entre funcionariado y trabajadores de empresas públicas. Por último, el Cabildo ni siquiera tenía una sede, reuniéndose el Pleno en las instancias del Ayuntamiento capitalino, mientras que hoy en día el Cabildo dispone de diversas dependencias en las que alojar a su extenso personal. Por tanto, vemos cómo ha ido evolucionando el Cabildo de ser una pequeña institución creada para cumplir la ley a ser la principal institución de nuestra isla. Para poder ver y entender cómo fue esa evolución, esténse atentos a las redes del Cabildo, pues estaremos publicando vídeos, artículos y entrevistas con diferentes personajes que nos permitirán entender todo ese desarrollo desde 1925 hasta la actualidad. Muchas gracias.